estás aquí, Padre mío, desde el momento que ya estamos aquí preparando para tu venida, Señor, preparando tu estadía entre nosotros, de todas tus ovejitas que nos reunimos aquí, Señor, en esta iglesia, Señor, esperándote a ti, Padre mío, porque tú eres el Padre amoroso, eres nuestro pastor, para tú hablarnos con tus santas palabras y nosotros las pongamos escritas en nuestra mente y en nuestro corazón para aprenderlas a obedecer y ponerlas por obra. Mi amante Dios bendito, escríbela, Señor, en cada uno de nosotros para recordarnos de tus mandamientos, de tus leyes, estatutos, decretos y ordenanzas que tú nos hablaste, Señor, a través de tus profetas, a los cuales tú tuviste para tus mandamientos de tu ley, para que así guiaran a tu pueblo, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos del mundo entero, de todos los hospitales, las clínicas, las postas y de todos los lugares donde se atiende a los enfermos, especialmente de los que están en las casas, aquellos que no pueden salir de ahí, que están solos, o aquellos, Señor, que no tienen los recursos para poder ir a que los atiendan en algún lugar, aquellos que están en las calles. Tú eres el médico eficaz, el médico uno, que tan solo tuviéramos la fe en ti, Señor, y pronunciáramos tu santo nombre. Ven, Señor Jesús, y tómame, estaríamos sanos todos, Señor. Oh, mi amante Dios bendito, alabado seas mi Señor, alabado seas mi Señor. Amén, Señor, amén, mi amante, bendito y alabado seas, Señor. Acamparon al lado del tabernáculo al norte. A cargo de los hijos de Mearí estará dice, custodiada de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres con todo su servicio. ¿Para qué eran las barras, hermanos? Las barras eran para formar el tabernáculo, como decir, una iglesia, como decir, ¿qué les puedo decir? Bueno, una iglesia, ¿no? Una iglesia, como decir, nosotros nos iríamos ahorita, nos vamos, por ejemplo, a un campo, ya, a un desierto. ¿Y cómo estaríamos? ¿A campo abierto? ¿O qué tendríamos que llevar para estar ahí ese día, esa noche o esos días? ¿Qué tendríamos que hacer? Un campamento. Y tendríamos que armar lo que lleváramos, ¿no es cierto? Y para eso tendríamos que llevar de repente unas barras, de repente unas maderas y llevar sábanas para armar el campamento. ¿Sí o no? Sí. Entonces así era en aquel tiempo, cuando estaba nuestro Señor y les hablaba a sus mensajeros, a los profetas. Así era que tenían que caminar en sus caminos de nuestro Dios, a su servicio. Y sigue hablándonos el Señor. Y dice, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas, sus cuerdas, los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, será Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario, dice, en lugar de los hijos de Israel, y el extraño que se acercare morirá. No podía acercarse porque ellos estaban alrededor del tabernáculo, porque ahí estaba el testimonio, estaba la presencia de vuestro Dios. Cuando Él dice, estaban en el santuario, se presentaba la nube, una nube arriba, era la presencia del Creador, la presencia de Dios, que
se manifestaba a sus escogidos, que eran sus profetas, hermanos. Amén. Miren lo que dice, sigue hablando el Señor, y dice así: todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón, conforme a la palabra de Jehová, contaron por sus familias. Todos los varones de un mes arriba fueron 22,000 que contaron, hermanos. Todos, ese era de la tribu de Leví, para su servicio de nuestro Dios, hermanos. Sigamos a ver, hermanos, aquí. Vamos a ver qué nos dice el Señor acá. Vamos a Números, para entender mejor sus palabras de vuestro Creador. En el capítulo 26 y el versículo 60. Números, en el capítulo 26, hermanos. Capítulo 26. Busquemos para que así podamos entender la palabra de vuestro Creador, de vuestro Señor. Y en el versículo 60, hermanos, dice la palabra del Señor: y Aarón, y Aarón le nacieron, dice, Nadab, Abiú, Eleazar y Itamar. Y si leemos, hermanitos, un poquito abajo, el 61, pero Nadab, Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Porque ellos, ¿por qué sería que murieron delante de Jehová? Tienen que eso siempre ustedes, ¿por qué murieron estos hijos de Aarón delante de Jehová cuando ofrecieron fuego? Porque, ¿cómo es que murió también los hijos de Eva y Adán? Caín. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué el Señor lo maldijo? ¿Por qué? Porque presentó en juego los granos. Por eso que el Señor no le aceptó. Y acá dice que ellos fueron muertos en el fuego delante de Jehová. Eso ya lo vamos a saber, hermanos. Vamos a ver ahora qué nos dice en Levíticos, capítulo 10 y versículo 1 y 2. Levíticos, ya sabemos que está atrás de Números. Levíticos, en Levíticos 10, hermanos. Vamos a Levíticos 10. 1, en el capítulo 10 y el versículo 1 y 2. Dice así, la palabra de Dios. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. Miren, y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Ven? Fuego extraño que él nunca les mandó. Y el versículo 2: y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Ven? Porque pusieron fuego extraño, no que lo que el Señor había mandado, había ordenado. Es lo que dice, ¿no ven cómo tenemos que entender la palabra de vuestro Dios? Pero si leemos un poquito el 3, entonces dijo Jehová a Moisés y Aarón: estos, dice, esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo, dice, de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó y llamó a Moisés. En presencia de todo el pueblo, él será glorificado y santificado. ¿Por qué pues tenemos vergüenza de hablar la palabra de Dios? Los mandamientos del Señor. No puedo decirle porque me da vergüenza. Ay, ¿qué dirán al Señor ustedes, hermanos? ¿Qué dirán a vuestro Dios? Vamos
a Números, en el capítulo 26 y el versículo 61. 26 y el versículo 61. Dice la palabra del Señor: pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. ¿Ve? Delante de Jehová, hermanos. Murieron porque le ofrecieron un fuego extraño, no lo que el Señor les había ordenado. ¿Y qué nos ha ordenado a nosotros el Señor? ¿Qué nos ha dicho el Señor en sus palabras? Guardad para mí el día sábado. Santificado es el día sábado las cosas. Y no hagamos las cosas malas, hermanos. No hagamos las cosas de pecado, hermanos. Eso tenemos que entender. No hagamos las cosas malas, porque el Señor sabe nuestro corazón, nuestro pensamiento y lo que estamos haciendo, hermanos. Para que no seamos quemados en el tiempo del fin, en el lago del azufre ardiendo, hermanos. Porque si ellos fueron quemados delante del Señor con el incensario, ¿qué será entonces lo demás en el lago del fuego ardiendo con el azufre? Vamos pues también a Éxodo, en el capítulo 32, y el versículo 26 y 29. Está atrás de Levíticos. A Éxodo 32, hermanos. A Éxodo 32. Y en el versículo 26 y 29. 26 y 29, hermanos. Dice, la palabra del Señor dice así. Dice, que dijo en el capítulo 32, hermanos, ¿ah? Y el versículo 26, en el versículo 26, hermanos, y 29. Dice la palabra de Dios en el versículo 26. Y se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. ¿Ve? ¿Por qué se juntaron con él? Porque ellos eran los escogidos, los santos, los hombres que tenían que velar por el tabernáculo, por sus mandamientos de vuestro Dios, hermanos. Y vamos a ver qué nos dice en el versículo 29, hermanos. En el versículo 29, ¿qué nos dice? La palabra de Dios dice así en el versículo 29. Entonces Moisés dijo: hoy, dice, hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre, ¿quién dijo? ¿Sobre ellos? Sobre nosotros. Sobre vosotros. Sobre nosotros, hermanitos. ¿Ven? Amén. Como dice, ahí ustedes ya pueden seguir. Capítulo 13 y versículo 2. Capítulo 13 y el versículo 2. Miren lo que dice la palabra de Dios. Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. Conságrame. ¿Qué quiere decir conságrame, hermanos? ¿Qué quiere decir conságrame? Que se los entreguemos. Que nos entreguemos. Pero acá decía conságrame. Miren lo que dice para que entendamos. Miren lo que dice. Conságrame todo lo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales. ¿Qué dijo? Míos. Mío es. Mío es. Conságrame. Por eso es que dice la palabra de Dios: si un hijo es rebelde, por más que se le dice, o la esposa o el marido, entrégueselo al Señor. Señor, te lo entrego. He hecho todo lo que puedo, pero ya no entiende. Te lo entrego, Señor. Porque dice el Señor: si la madre lo entrega llorando, aunque sea que se enferme, para que ese instante
se arrepienta y grite recién a Dios. Hermanos, por esto es que tenemos que entender, como dijo la palabra maravillosa y linda y hermosa, el Señor. Porque es lindo que dijo Jehová a Moisés diciendo: conságrame tu primogénito. Cualquiera que abra matriz, te dijo el Señor, entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, míos son. ¿Por qué? Pues decimos, mío es esto, mío es aquello, no dicen, yo tengo, yo lo he hecho, es mío, nada tenemos. Solamente nos los ha prestado, según, para gobernarlo, para dar cuenta a él. Y también los que conocen a Dios, y si lo comparten, deben también hablar y decir y el que también entiende la palabra de Dios, debe contentarse con lo que es repartido, lo de Dios. Hay una mente, hermanos. Amén. Muy bien, hermanitos, para que veamos que aquí hemos escudriñado la palabra de vuestro Dios, para que entendamos estas cosas de nuestro Dios. Ahora, hermanos, para que entendamos mejor las palabras, vamos pues a los testimonios de esta hermana. Muchos dicen que, digamos, que se obedece a esta profetisa. No, hermana, él es una hermana, solamente para que entendamos un pedacito. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas. Vamos a ver en el libro de esta hermana Elena de White, a la que el Señor le reveló para los últimos días que son ahora, hermanos. De esto ya la hermana estará pues polvo a polvo, tierra a tierra, pero su espíritu está esperando la venida de nuestro Señor más de 100 años, hermanos. Entonces, vamos a ver en el libro de Patriarcas y Profetas. Patriarcas y Profetas, ¿quiénes son? Los que están también, lo que está en el libro, los libros, santos libros, las santas palabras de las profecías. Bueno, vamos a ver entonces. Aquí vamos a comenzar también, hermanos, para entender mejor las palabras. Vamos aquí a comenzar, dice el comienzo, hermanos. Dice el comienzo, dice el capítulo 1, les voy a leer yo, pero que también nos va a mandar a la Biblia, hermanos. También vamos a ir a la Biblia, hermanos, acá. Dice, en el capítulo 1 dice, de Patriarcas y Profetas, dice, miren, Dios es amor, con amor, lo han sido siempre y lo serán para siempre. El alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyos caminos son eternos, no cambia él, no hay mudanza ni sombra de variación. Cada manifestación del poder creador es una expresión del amor infinito. La soberanía de Dios encierra plenitud de bendiciones para todos los seres creados. Él dice, para todos los seres creados, dice, el salmista dice, tuyo el brazo, como valentía, fuerte tu mano, dice, ensalzada tu diestra, justicia y juicio son el asiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu trono. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrarán todos los días, en tu justicia serán ensalzados,
porque tú eres la gloria de tu fortaleza, porque Jehová es nuestro escudo. Nuestro escudo es Jehová, hermanos. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es nuestro escudo? ¿Cuál es nuestra defensa? ¿Dónde está, hermanos? ¿Qué tienen en la mano? Enseñen, pues, esto es nuestro escudo, es la palabra de Dios, nuestras santas escrituras, porque fue el Espíritu Santo de Jehová, hermanos. Amén. Muy bien. Dice, sigue diciéndonos, y nuestro rey, él es santo de Israel. Miren, y nuestro rey es santo de Israel, hermanos. Y dice así. Ahora, vamos a ver a Salmos. Vamos a Salmos, vamos a la Biblia. Salmos, hermanos. Busquemos Salmos en las Santas Escrituras. Salmos. Busquemos para que así podamos entender la palabra de nuestro Dios y lo que dice acá en este libro, que fue también inspirada para aquella hermana Elena de White. Dice en Salmos, en el 89, capítulo 89 y versículos 13 y 18. 89, hermanos, busquemos en el 89. Y en el versículo 13 y 18. 13 y 18, hermanos. Versículo 13. Miren lo que dice la palabra de Dios. En Salmos, en las Santas Escrituras. Dice, en el versículo 13 dice, tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. ¿Ven, hermanos? ¿Está escrito o no en sus Santas Escrituras? Sí, hermano. Amén, hermano. ¿Ven? Pues está escrito. Y si leemos el 14, que ahí, miren, leemos el 14, dice, el versículo 14, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Ven? Misericordia y verdad van delante de tu, ¿de qué? De tu rostro. ¿Se dan cuenta, hermanos? Uno nos dice, ahora vamos al versículo 18, y ahí mismo del capítulo 89, 18. ¿Y qué dice? ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo ¿de qué? De Israel. Amén, hermanos. Amén, para que veamos cómo es la palabra de vuestro Dios. Sigamos entonces, que dijo más esta hermana, para que seamos, para que podamos nosotros saber. Miren, les leo, porque estamos introduciendo, recién en introducción de este libro, Patriarcas y Profetas. Dice, la historia del gran conflicto entre el bien y el mal, desde el que principió en el cielo hasta el final, abatimiento de la rebelión, y la total extirpación del pecado. Es también una demostración del inmutable amor de Dios. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su prodigio al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahora, vamos a la Biblia. Juan. Vamos a Juan en el capítulo 1 y el versículo 1. Vamos a Juan. Está, hermanos, en el Segundo Testamento. En el Segundo Testamento. Juan. Vamos ahora a Juan. Busquemos para que así entendamos la palabra de vuestro Dios. Que dijo en Juan 1. Juan 1. En el capítulo 1 de Juan, hermanos. Está atrás de Lucas. Está atrás de Lucas. En el capítulo 1 lo que dice. Y el versículo 1 y 2. Miren lo que dice acá.
Dice, en el principio, miren lo que dice, el verbo hecho carne. Está en Juan, el verbo hecho carne. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Ve? Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el que hizo todo, Señor, pero tenía sus colaboradores. Hermanos, también vamos a ir sabiendo quién fueron los colaboradores también, ¿no? Miren, para que entendamos la palabra de nuestro Dios, para que así podamos entender, hermanos. Muy bien, hermanos, muy bien que hemos ido ahí, para que podamos, miren cómo nos habla y entendamos cómo fue el principio. ¿Qué es lo que hizo Dios para nosotros? Y sigue, y voy a seguirles leyéndoles. Dice, Cristo, el Verbo, el único unigénito de Dios, era uno solo en Él, con el Padre, eterno, una sola en naturaleza, en carácter, en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios y llamarse su nombre, admirable, consejero de Dios, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y de su salida son desde el principio, desde los días de los siglos, desde los días de los siglos, desde el principio, hermanos. Ahora vamos a Isaías, en el capítulo 9 y el versículo 6. Está detrás de San Mateo. Isaías, vamos a las Santas Escrituras. Isaías, hermanos, en el capítulo, a Isaías, en el capítulo 9, vamos a 9, capítulo 9, Isaías, hermanos, para que así podamos entender las palabras de vuestro Creador, de vuestro Dios. Y el versículo 6, 9 y el versículo 6, dice la palabra de vuestro Dios, dice, mire lo que dice, y el versículo 6, porque un niño no es nacido hijo, dice, porque un niño no es nacido hijo, nos es dado él, dice, y el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Hay engaño en estos libros de aquella santa mujer? Porque aquella santa mujer le ha hecho ver en visiones para estos últimos tiempos, hermanos. Si todos podríamos leer para entender la palabra de Dios, pero siquiera leamos estas santas escrituras para poder entender. ¿Y por qué dijo así? Porque dice en el mismo capítulo 9, Jeremías, Mequías, podemos encontrar, a ver, hermanos, Salmos, Jacob, Mequías, vamos a ver, tenemos que encontrar para que así podamos entender, porque si no, no podríamos entender las palabras de vuestro Creador. Tendríamos que, Mequías, acá está Mequías. Vamos a ver Mequías en el capítulo 5 y el versículo 2. En el capítulo 5 y el versículo 2. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y su salida son desde el principio, desde los días de la, ¿qué dice? Eternidad. De la eternidad, porque el Señor es de la eternidad y para la eternidad. Amén. ¿No quisieran estar ustedes en la eternidad por siempre con nuestro Creador? ¿Quieren o no? Entonces, escudriñemos mucho las Santas Escrituras. Y los que no puedan leer, hermanitas, busquen al
que desde ya se conocen, tienen tantos hermanos, hermanitos, para entender la palabra de Dios. Es tan linda, tan maravillosa entender sus palabras. Hermanos, tan lindo. ¿Por qué no podemos estar con Él de la eternidad hasta la eternidad que dijo vuestro Dios? ¿Se dan cuenta, hermanitas, cómo dijo el Señor? Por eso que dice también en el mismo capítulo que dice, el reinado del libertador desde Belén. ¿Y quién nació en Belén? Nuestro Señor Jesucristo. Es el Rey, y Él reinó y reinará sobre todas las naciones y pueblos y tribus y lenguas, hermanitos. Amén. Amén, hermanitos. Muy bien. Y sigue, vamos a seguir. Dice, vamos a seguir, les voy a seguir leyéndole. Y dice, y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara Jehová, me poseía en el principio de su camino. Ya, dice, ya, de antiguo antes me poseía, el principio de su camino, ya de antiguo antes, dice, antes de sus obras. Dice, eternalmente tuve el principado cuando establecía, dice, los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo, ordenándolo todo, y fui, dice, su deleite todos los días, teniendo solar delante de Él en todo tiempo. En todo tiempo Él estaba con el Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres en uno.